¿Cuál es la cosa más paranormal que has presenciado? El momento más aterrador de mi vida ocurrió cuando mi amigo y yo fuimos a acampar en el este de Canadá, cuando aún éramos adolescentes. Nos gustaba explorar los bosques cercanos a nuestro pueblo, y en una de esas expediciones habíamos encontrado una caravana abandonada en medio de la nada. Estaba tan olvidada que los árboles habían crecido alrededor de ella, como si la naturaleza estuviera tratando de reclamarla. Desde el primer momento en que la vimos, supimos que teníamos que dormir ahí al menos una vez. Sonaba como una prueba de valor perfecta, así que, un fin de semana, lo hicimos. Nos tomó más de lo esperado encontrar el lugar. Había oscurecido completamente antes de que llegáramos, y con la linterna de poca potencia que llevábamos, caminar a través del bosque se convirtió en un desafío. Cuando por fin la encontramos, la puerta estaba oxidada y rechinó horriblemente cuando la abrimos. El sonido se amplificó en el interior del remolque, rebotando entre las paredes de metal en un eco agudo y desagradable. El lugar olía a humedad y abandono. Dentro, había restos de lo que alguna vez fue un pequeño hogar, latas vacías, tazas polvorientas, novelas baratas hinchadas por la humedad. Un lugar olvidado, atrapado en el tiempo. El colchón de la cama se había podrido casi por completo, pero aún así, decidimos dormir en lo que quedaba de la estructura. Nos acomodamos en un extremo de la caravana, mientras un largo pasillo se extendía ante nosotros hasta la puerta de entrada, permitiéndonos ver de un extremo a otro sin obstáculos. No fue una noche agradable. Había ratas en el techo. Podía verlas mirándonos a través de un agujero roído en la madera podrida. Cada ráfaga de viento hacía que el remolque gimiera como un animal moribundo. En un momento, creímos oír algo grande moviéndose afuera, posiblemente un oso, pero nos convencimos de que era nuestra imaginación. Nos forzamos a fingir que todo estaba bien, que era una noche de acampada como cualquier otra, pero en el fondo, los dos estábamos aterrados. En algún momento de la noche, me desperté. El suelo era incómodo, el frío calaba hasta los huesos. Me incorporé para ajustar mi posición cuando, de reojo, noté algo moverse. Al final de la caravana, había una pequeña ventana, y en esa ventana, había una silueta, un hombre, observándome desde afuera. El tiempo se detuvo, el pánico me paralizó. Primero pensé que debía ser la forma de un árbol, alguna ilusión creada por la oscuridad y mi mente aún aturdida por el sueño, pero cuando me moví ligeramente para verlo mejor, él reaccionó, se quedó completamente quieto. No fue un reflejo del viento ni una ilusión óptica. Alguien estaba parado afuera de la caravana, observándonos en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sacudí a mi amigo con desesperación. «Alguien está aquí». Le susurré una y otra vez, sin apartar la vista de la silueta. Mi amigo se despertó de golpe, me miró, luego miró hacia la ventana. Lo vio también. Ambos nos congelamos. Durante los siguientes 10 minutos, nos quedamos ahí, mirando fijamente a esa figura, sin saber qué hacer. No se movía. Ocasionalmente parecía inclinarse apenas un poco, pero nunca dejaba de mirarnos fijamente. No hablaba, no intentaba entrar. Solo, estaba ahí. El miedo creció hasta convertirse en un nudo sofocante en mi garganta. ¿Quién carajo es?, susurró mi amigo. No teníamos respuestas. La linterna temblaba en su mano. Mi respiración era superficial, cada segundo sintiendo que algo iba a pasar en cualquier momento. Finalmente, reuní suficiente valor para hacer algo. «¡Hey!», grité. No hubo reacción, nada. Eso fue lo peor. Si hubiera huido, si hubiera reaccionado de alguna manera, al menos tendríamos una idea de qué estábamos enfrentando. Pero no se movió en absoluto. La desesperación nos estaba volviendo locos. Entonces, mi amigo, más valiente que yo, decidió encender la linterna y apuntarle directo a la cara. Y en ese momento, nos dimos cuenta de nuestro terrible error. No era una ventana, era un maldito espejo. Todo este tiempo, habíamos estado mirándonos a nosotros mismos. El miedo sofocante fue reemplazado por una risa nerviosa y torpe cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse y la realidad nos golpeó. Nos sentimos como los idiotas más grandes del planeta. Por un lado, la vergüenza de haber pasado los peores 10 minutos de nuestras vidas asustados de nuestros propios reflejos. Por otro, el alivio absoluto de que no había nadie ahí afuera. Aún así, el miedo que sentí en ese momento fue real.
Nada en mi vida ha vuelto a acercarse a esa sensación de terror puro, visceral, primitivo. Y aunque fue una experiencia ridícula, nunca la olvidaré. Si te está gustando, suscríbete. En 2007, mi abuelo perdió su batalla de 20 años contra la leucemia. Mi abuela, que había pasado casi 60 años viviendo con él, no pudo adaptarse bien a la soledad. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos. Unos meses después, decidimos mudarla a una residencia para adultos mayores. No fue fácil para ella, pero era lo mejor. Una casa vacía no es lugar para una persona que ha perdido a su compañero de vida, pero había otro problema. El seguro de la vivienda no cubriría una propiedad deshabitada. Mis padres no querían vender la casa todavía, así que me ofrecieron mudarme allí para vigilarla. Para mí, la oferta era perfecta. Tendría mi propio espacio, independencia y, de paso, cuidaría el hogar de mi infancia. Acepté sin pensarlo 2 veces, pero lo extraño había comenzado antes de que siquiera me mudara. Después del funeral, pequeños sucesos comenzaron a acumularse. Primero, el retrato de mi abuelo en la sala cayó de su gancho sin motivo alguno. No se resbaló, no se cayó con el viento. Simplemente se desplomó. Luego, algunas fotos donde aparecía él aparecían boca abajo por la mañana, como si alguien las hubiera volteado deliberadamente durante la noche. Mi abuela decía que la casa no estaba igual, que había algo en el aire. Yo pensaba que estaba imaginándolo, pero luego, hubo algo que sí me inquietó. Antes de mudarme, mi familia organizó una limpieza a fondo de la casa. Alquilamos un enorme contenedor de basura para deshacernos del exceso de cosas acumuladas en 6 décadas de vida juntos. Cada día pasábamos largas horas ahí, y para que no estuviera sola en casa, llevábamos a nuestra perra con nosotros. Mi abuelo la adoraba. Siempre la llamaba su niña, pero después de que él murió, ella se negó a bajar al sótano. Ese era su espacio. Ahí pasaba las mañanas en su oficina, escribiendo en su vieja máquina de escribir, revisando papeles, perdiéndose en sus pensamientos. Y ahora la perra no quería entrar. No importaba cuánto intentáramos convencerla, simplemente se quedaba quieta en lo alto de la escalera y ladraba hacia abajo, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Ella nunca ladraba, nunca. Verla hacer eso me dejó una sensación incómoda en el pecho. Por primera vez, pensé, él sigue aquí. Poco después, me mudé, y entonces, todo se volvió aún más extraño. Objetos desaparecían constantemente, nada importante. Pequeñas cosas. Pero lo suficiente como para que fuera molesto. Un día compré una cerradura nueva para cambiar el candado de la puerta trasera. La dejé en un estante de la cocina, planeando instalarla el fin de semana. Cuando fui a buscarla, ya no estaba. Revisé toda la casa, saqué cada cosa del armario, revisé cajones, y nada. Después de una semana buscando, me di por vencido. Fue entonces cuando, por casualidad, abrí el maletero de un viejo BMW 2002 que mi tío había dejado en el garaje. Y ahí estaba, la cerradura, perfectamente colocada dentro del maletero. Nadie más había entrado a la casa. No tenía sentido. Pero mi abuelo siempre fue un bromista. Crecí viéndolo esconder cosas, hacernos pequeñas jugarretas para reírse de nosotros. Y, aunque sonara ridículo, sentí que me estaba gastando una última broma. Con el tiempo, me acostumbré. A veces me despertaba por la mañana y encontraba la radio de la cocina encendida a las 5:30 de la mañana, exactamente la hora en la que él solía levantarse a escuchar las noticias. Otras noches, mientras intentaba dormir, desde el sótano me llegaban los familiares sonidos de teclas golpeando una máquina de escribir. Pero no tenía miedo. Era casi reconfortante. Empecé a hablarle en voz alta. A veces hacía preguntas al aire. A veces simplemente le contaba cómo me había ido en el día. Lo extrañaba. Pero entonces, todo paró. Después de 6 meses en la casa, de repente los sonidos desaparecieron. Nada volvió a moverse. La radio nunca más se encendió sola. Las teclas del sótano enmudecieron. Y los objetos dejaron de desaparecer. Al principio, no le di importancia. Pero pasaron los días y la sensación de vacío creció dentro de mí. Algo estaba mal. Me inquietó tanto que decidí hacer una prueba. Fui a casa de mis padres y tomé a la perra. Volvimos juntos a la casa. Esperé a ver su reacción. Cuando cruzamos la puerta, al principio dudó.
pero esta vez no ladró. Caminó por la sala sin nerviosismo y, sin titubear, bajó las escaleras al sótano por primera vez en 8 meses. Caminó directo a la oficina de mi abuelo, pero esta vez no ladró. No se quedó paralizada, no mostró miedo, simplemente se sentó, tranquila. Y ahí lo supe, se había ido. Fue en ese momento, y no en su funeral, ni en los días después de su muerte, cuando finalmente sentí su ausencia. La casa no estaba vacía antes, ahora sí. Me senté en el suelo y me quebré, no porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez desde que murió, entendí que ya no estaba aquí. Y en lo más profundo de mi alma, me di cuenta de que lo extrañaba más de lo que nunca había admitido. Siguiente historia. Cuando mi padre murió, mi vida quedó suspendida en un limbo extraño. Tenía apenas 20 años y de repente había recibido una herencia inesperada por su suicidio. Nada de eso me parecía real. La casa familiar quedó demasiado grande para mi madre, así que tuvimos que vender nuestra cabaña en Oregón, cerca de Mount Bachelor. Habíamos pasado inviernos enteros allí cuando era niño, pero ahora solo era una propiedad vacía que pronto dejaríamos ir. Antes de que la venta se concretara, decidí usarla como refugio temporal. Me hacía falta alejarme del mundo, así que renuncié a mi trabajo, cargué el auto de mi padre con provisiones, agarré mi tabla de snowboard y a mi perro Midnight, y manejé hasta el bosque. Los primeros 2 días fueron normales. Jugaba con Midnight en la nieve, pasaba las tardes en las pistas y las noches bebiendo en la terraza, fumando y dejando que la música llenara el espacio vacío. No tenía prisa por volver a la civilización, pero entonces llegó el tercer día. Ese día nevó sin parar. No quise manejar hasta el pueblo con ese clima, así que me quedé en la cabaña con Midnight. Me acomodé en el sofá con un juego de PlayStation cuando algo me hizo mirar por la ventana. Había huellas en la nieve. Eran frescas, lo suficiente como para saber que alguien había pasado por allí en los últimos 20 minutos. Lo extraño era que los únicos 2 vecinos cercanos, ambas cabañas vacías, estaban a casi 1 kilómetro de distancia. No había razón para que nadie estuviera caminando cerca de mi cabaña, y menos tan adentrado en el bosque. Las huellas venían desde los árboles y se alejaban hacia lo profundo del bosque. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era solo algún excursionista perdido o un cazador. No quería pensar demasiado en ello, pero en la noche, Midnight comenzó a comportarse de manera extraña. Mientras estaba acostado en mi cama, su cuerpo relajado de repente se tensó. Sus orejas se pusieron en alerta y, sin previo aviso, saltó de la cama y bajó las escaleras corriendo. Escuché sus pasos moviéndose frenéticamente por la sala de estar. Iba de un lado a otro, olfateando, inquieto. Mi pulso se aceleró. No escuchaba nada fuera de lo normal, pero Midnight estaba convencido de que había algo allí. 5 minutos después, subió de nuevo, pero esta vez comenzó a hacer su típico baile de impaciencia. Quería salir. No tenía otra opción. Lo llevé afuera, pero en cuanto salimos no hizo el menor intento por orinar. En lugar de eso, tiró de la correa, queriendo llevarme hacia la línea de árboles donde había visto las huellas. También se detenía a olfatear las paredes de la cabaña, y, lo más inquietante, levantaba la cabeza y miraba hacia el techo. Mi piel se erizó. No había nada allí, pero Midnight no dejaba de mirar el techo. No iba a quedarme a averiguarlo. Lo arrastré de vuelta adentro y subimos las escaleras. Media hora después, justo cuando comenzaba a relajarme, escuché los pasos en el techo. No eran ramas cayendo, no era un animal pequeño. Eran pasos largos, espaciados, como los de un hombre caminando. Midnight también lo oyó. Se levantó de inmediato y corrió hacia la puerta de la terraza, esperando que lo dejara salir. No lo hice. Me puse la chaqueta, tomé una linterna y un cigarro y salí solo al balcón. Si había alguien allí, quería saberlo. Encendí la linterna y barrí el techo con la luz. Nada. La nieve estaba completamente intacta. Mi corazón latía con fuerza, pero me convencí de que todo era paranoia. Tal vez solo había sido una piña de pino cayendo de un árbol. Apagué la linterna y me quedé fumando un rato, dejando que el aire frío despejara mi cabeza. Y entonces lo vi. Apenas un par de metros frente a mí, en uno de los árboles más altos, una figura humana. Estaba agachado entre 2 ramas, en posición de cuclillas. No parecía sujetarse bien, pero tampoco se tambaleaba.
Era como si estuviera esperando. No se movió, no hizo ruido, solo estaba allí, mirándome. Mi garganta se cerró. El cigarro casi se me cae de la mano. Midnight comenzó a gemir a mis espaldas. No supe cuánto tiempo estuve así, congelado en mi lugar. Parte de mí quería apuntarle con la linterna, pero algo en mi cabeza me gritaba que no lo hiciera. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no debía iluminarlo. Retrocedí lentamente hacia la puerta. No dejé de mirarlo. Midnight también retrocedió conmigo. Cuando llegué a la entrada, cerré la puerta con seguro y corrí a tomar la linterna. La encendí, apunté directo al árbol. No había nada. Cerré las cortinas y me metí en la cama sin quitarme la chaqueta. Pero la noche aún no había terminado. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el silencio era absoluto, algo golpeó la puerta del balcón. Tap, tap, tap. Un sonido ligero. Un dedo golpeando el vidrio. No se detuvo en toda una hora. Midnight, que antes se había lanzado contra la puerta, esta vez no se acercó, solo la miraba. Yo también sentí algo extraño, una sensación en mi pecho, como si alguien quisiera que abriera la puerta, como si me estuvieran invitando a hacerlo. Y entonces, como un susurro en mi mente, escuché la voz de mi padre. No eran palabras claras, pero el mensaje era firme. No lo hagas. Cerré los ojos. Me cubrí la cabeza con la manta, y en algún momento, me quedé dormido. Cuando desperté, todo era normal. El resto de la semana fue completamente tranquila. Nada volvió a suceder. Tal vez todo fue mi imaginación. Tal vez el estrés, la pérdida de mi padre y la soledad me jugaron una mala pasada. Pero nunca volví a la cabaña después de esa semana. Y, cada vez que pienso en aquella noche, me aterra preguntarme qué habría pasado si hubiera abierto la puerta. Siguiente historia. Nunca creí en cosas paranormales y, para ser honesto, todavía no lo hago. Pero hace unos 3 años me sucedió algo con mi esposa que aún no podemos explicar. Desde que era adolescente, siempre tuve problemas para despertarme por las mañanas. Tal vez mi ciclo de sueño siempre ha estado desajustado o tal vez simplemente duermo demasiado profundo. Lograr que me despierte requiere un esfuerzo considerable. Por eso, una Navidad, mi abuela me regaló un radio despertador. Estaba cansada de escucharme quejarme de que llegaba tarde a todo porque mi alarma normal no era suficiente. Pero lo mejor del regalo fue el consejo que me dio. Si realmente necesitas despertarte, gira la rueda de la estación hasta el extremo izquierdo y sube el volumen al máximo. Ese ruido estático, molesto, áspero, imposible de ignorar, funcionaba a la perfección. La odiaba por las mañanas, pero realmente me ayudó. Unos años después, mi abuela falleció, pero su radio despertador siguió acompañándome. Avancemos unos años más. Hace 3 años, una noche de viernes cualquiera, después de una semana agotadora, mi esposa y yo dormíamos profundamente cuando, de la nada, el radio despertador se encendió solo, a todo volumen. No era música, no era una transmisión de radio, era ruido estático puro, ensordecedor. Mi esposa se despertó de inmediato y trató de apagarlo, pero el despertador estaba en off, y seguía sonando. Me sacudió hasta despertarme y, en mi estado medio dormido, intenté todo para apagarlo. No había forma. Tras unos 10 minutos de maldecir, empujar botones y probar cualquier cosa, de repente se detuvo. Un suspiro de alivio. Regresamos a la cama. Pasaron unos 15 minutos, y el radio despertador volvió a sonar, estático, a todo volumen. Mi primera reacción fue asumir que había presionado el botón de snooze por accidente, pero no. Intenté apagarlo otra vez. Nada funcionaba, así que arranqué el enchufe directamente de la pared. Listo, la pantalla se apagó. No más luz, no más sonido. Nos acomodamos de nuevo y cerramos los ojos. Y entonces, sucedió lo imposible. El radio despertador volvió a encenderse, sin estar conectado. El mismo ruido estático a un volumen insoportable. El pánico fue inmediato. Mi esposa salió corriendo de la habitación y yo me quedé ahí, mirando la maldita radio, incapaz de moverme, incapaz de hacer nada. No tenía luces, no tenía alimentación, pero estaba encendida. Entonces, se hizo el silencio. Por un momento, todo quedó en calma. Y en esa calma, apenas perceptible, escuché otro sonido. Un timbre. El teléfono de la sala. Caminé hasta el sofá y lo encontré atascado entre un cojín grande y el respaldo. La llamada era de mi madre. Respondí de inmediato.
Su voz sonaba extraña, temblorosa. Me dijo que estaba en el suelo, que había intentado llegar a su habitación, pero había caído y se había roto la cadera. No podía moverse. Lo único que había podido hacer era buscar su móvil en el bolsillo de su bata y marcar números al azar, esperando que alguien respondiera. Si la radio despertador no nos hubiera despertado, nos habríamos ido temprano a nuestro viaje de fin de semana, y mi madre habría pasado días enteros en el suelo, sola. Aún no sé qué pensar sobre lo que pasó esa noche. Tal vez fue una coincidencia, tal vez el radio despertador, viejo como era, falló de alguna manera inexplicable. O tal vez mi abuela solo se aseguró de que yo atendiera el teléfono.